Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video, ¿no? El día de hoy tengo el honor de presentar al maestro Abraham Ramsés Velázquez Kraft. Él es maestro en física y el día de hoy lo invité ya que me interesa el tema de hoy, ya que vamos a hablar un tema muy controversial, muy polémico. De hecho, este canal trata sobre ciencias bíblicas y pues divulgamos, ¿no?, todo lo que es el tema. El día de hoy invité al maestro porque él tiene una perspectiva en la cual él cree en un ser creador de todo el universo. Mi perspectiva es diferente, la mía es atea, ¿no? Y pues el motivo que hoy nos une es porque me interesó entrevistarlo, así que pues sin más que agregar, le cedo la palabra al maestro para que nos dé una plática el por qué él cree que este universo tiene un creador, ¿no? Entonces, adelante, maestro, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, Armando. La verdad sí me siento con mucho gusto. La verdad a mí me encantan, ¿no? Eh, Muchos temas, incluyendo coincidimos, ¿no? En algunos tú y yo. Este, mm, Tengo muchísima pasión, muchísimo gusto por la ciencia, por los fenómenos de la naturaleza, este, por la historia, ¿no? Así como a ti te gusta mucho la historia, digo, no como a ti, pero sí a mí también me apasiona, me gusta, ¿no? Me gusta la historia. Fíjate que eso me ha ayudado bastante, ¿no? En la física, el saber, ¿no? Cronológicamente cómo sucedieron las teorías, los personajes, ¿no? Eh, que construyeron estas teorías, en dónde se ubicaban en el tiempo. Creo que para mí fue muy importante, ¿no? O sea, entendí el panorama, eh, mm, mm, creo que mucho mejor de haberlo manejado así como en pedazos, ¿no? Como por lo general se te presenta ese conocimiento en libros de texto académicos. Y sobre todo, ¿no? El concepto de Dios también me parece fascinante. Por supuesto que me parece una pregunta tremendamente complicada, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Que la respuesta final al- a este concepto estamos súper alejados. No importa qué postura tengas, estamos súper alejados de la verdad. Entonces, también me gustaría platicarte un poco sobre que yo, parte de la postura que yo tengo, seguramente la postura me la da la ciencia, ¿no? En el sentido de que yo no tengo interés por ganar por tener la razón en una plática, en una conversación, en algún debate. Mi interés no es tener la razón. Sinceramente, no, yo no busco eso. Yo lo que busco, que me parece fundamental, y eso es algo personal, o sea, es para mí, es más importante para mí alcanzar la verdad, ¿no? Aunque, pues, no, la mayoría del mundo, no la acepte, aunque la mayoría del mundo no esté preparada para entender, eh, la ciencia a mí me ha dicho que te guste o no te guste, pues la verdad es la verdad y puede no gustarte, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que perseguir. Entonces, basado en ese proceso, ¿no? En ese continuo de perseguir la verdad, yo creo que es la contribución que yo tengo a tu programa, ¿no? Y a tu canal. Y si quieres, pues, no sé si quieras partir, si tienes alguna pregunta, por el cual Ujú. podemos partir, o yo, quieres que empiece, ¿no? A poner un ejemplo de por qué creo yo que, em, pues existe algo, ¿no? Que nos rige, que seguramente rige esta máquina inmensa, ¿no? Que se llama universo y nosotros estamos dentro de ella, ¿no? Ok. Ujú. Mire, una de las preguntas de las cuales yo en lo personal, pues, pues, he hecho, ¿no? Por así llamar, ya ver que hay una frase de Lavoisier, ¿no?
que dice que la materia no se crea ni se destruye. Esto nos dice pues que eso pues ahí está, ¿no? Por así llamarlo. ¿Qué opinión tienes sobre esa frase de Lavoisier? Bueno, pues Lavoisier era pues es un inmenso, ¿no? Es un inmenso de la historia de la ciencia. Él no era físico, pero eso no importa, era un científico. Aquí el punto son los científicos, no importa en qué campo te hayas encontrado o te encuentres, ¿no? En la historia. Lavoisier fue un científico muy fundamental, era un científico muy profundo en sus pensamientos, adoptó el método científico, pero hasta los huesos, y bueno, más o menos te voy a poner el contexto, ¿no? De este personaje, además de su frase. Lavoisier fue uno de los que combatió, o sea, no sé si fue muy fácil, la verdad, o fue, digo, desde nuestra postura actual, seguramente alguien dice, ay, qué fácil, ¿no? Es refutar un paradigma, ¿no? Una idea de Aristóteles, ¿no? Te lo juro que no, yo creo que no era nada fácil, ¿no? O sea, acuérdate que Aristóteles fue un filósofo, podría decirse el último filósofo de una dinastía de filósofos muy importantes y muy influyentes de la antigua Grecia. Es el último de la dinastía de Sócrates, Platón fue su maestro directo. Y Aristóteles, pues, corrió con la suerte, o nosotros, ¿no? Corrimos con la mala suerte, podría pensarse, no lo sé, de que Aristóteles fue maestro directo de Alejandro Magno. O sea, Aristóteles fue su mentor, ¿no? Y yo creo que esa es la fuerza que le dio a su pensamiento. Alejandro Magno fue dueño del mundo antiguo prácticamente. Entonces, Alejandro Magno fue el que dejó ese pensamiento como un conocimiento irrefutable e incuestionable. Entonces, la Iglesia Católica, por su parte, pues toma el conocimiento de Aristóteles porque parece ser que comparten filosofía, comparten ideas, y entonces lo deja. Y entonces ese conocimiento de Aristóteles se mantiene durante 15 siglos, más o menos 1500 años, hasta que la humanidad renace, y a ese evento, a ese hecho, a ese suceso, se le conoce como el primer renacimiento humano. O sea, es como si el humano hubiera despertado de la estupidez, ¿no? Y renació. A eso se le llama renacimiento. Y renació en todos los sentidos, ¿no? O sea, en lo artístico, ¿no? En lo cultural. El despertar fue general. Fue sobre todas las áreas importantes, ¿no? Que nos rigen como humanos, pero pues yo en lo particular tengo conocimiento sobre lo que pasó en la ciencia, ¿no? Y Lavoisier fue uno de estos pensadores que combatió los paradigmas que había dejado Aristóteles, muchísimos. Galileo fue otro, Johannes Kepler fue otro, ¿no? De los que combatieron estos paradigmas, y todos fueron refutados, ¿eh? Todos, absolutamente todos los paradigmas de Aristóteles, fueron refutados. Entonces, hay algo muy raro porque la ciencia, esta ciencia que tenemos ahorita, sus antecesores refutaron absolutamente todo el conocimiento que había estado establecido por Aristóteles, y que la Iglesia Católica lo tomó como una verdad absoluta también. Y pues el que se atrevía a cuestionarlo era perseguido. Mis antecesores fueron perseguidos, fueron atrapados, fueron humillados, fueron enjuiciados, y muchos fueron muertos, y muertos de una manera horrible, ¿no? Los quemaron en la hoguera como una especie de espectáculo, ¿no? Para las masas. Eh, Parece ser que a todos se les olvida, o no tienen conocimiento, ¿no? Sobre la lucha que los científicos han librado a lo largo de estos cinco siglos. Entonces, no es fácil estar aquí. Muchos podrían decir, no, pues, o sea, qué fácil decir una frase, ¿no? Como Lavoisier, y ya, no, hombre, o sea, no saben lo que dicen, o sea, realmente, ¿no? Nos falta mucho conocimiento de la historia, porque la ciencia también
hay mucha historia que contarse. Entonces Lavoisier fue uno de los que combatió estos tantos paradigmas del pensamiento de Aristóteles. Nada más quiero agregar algo, Armando. No quiero tampoco que se vea que somos enemigos de Aristóteles. Como te dije, te comenté en una plática anterior que tú y yo tuvimos, ¿no? Fuera de este programa, es que a veces uno no nota o a veces hace un juicio sobre alguien sin tomar en cuenta el contexto o el tiempo en donde se encuentra. Aristóteles, estamos hablando de un personaje, un pensador, que existió hace más de 2000 años, ¿no? O sea, hay que ser muy, muy claros en dónde se ubicaba en el tiempo Aristóteles. Y si en la época de Newton o en la época de Lavoisier nos parecía una civilización muy primitiva, pues, o sea, no decir hace más de 2000 años, ¿no? Entonces, Sí. bajo su observación, me parece que lo que llevó a Aristóteles a tener ideas equivocadas sobre la naturaleza, porque básicamente, desde mi punto de vista, que es la manera en la que yo puedo opinar, es que tuvo ideas equivocadas sobre la naturaleza. Sé que fue un pensador y sé que estuvo en muchos campos, sé que tuvo influencia en la política, en la poesía, en la filosofía. No tengo ni idea si tuvo errores ahí, pero yo te estoy hablando estrictamente de su pensamiento, de su cosmovisión sobre los fenómenos naturales, y estuvieron equivocados todos, ¿no? Entonces, el renacimiento en la ciencia básicamente es cuestionar el conocimiento que tenía más de 15 siglos sin poderse cuestionar. De eso se trató el Renacimiento, obviamente tomándolo de una manera distinta, porque Aristóteles era muy subjetivo en el método que él utilizaba. Obviamente no existía el método científico cuando Aristóteles existió, entonces no lo podía aplicar, ¿no? Básicamente, un filósofo es una persona que se sienta a pensar, a filosofar, a cuestionar y a encontrar las respuestas, pues, dentro de esta caja. Y está influenciado de Platón. Platón dice que uno no necesita ver afuera. Y ahí es donde se equivoca. O sea, ¿cómo no necesitas ver afuera si uno de los pasos del método científico es la observación, es el estudio de un fenómeno natural? O sea, obviamente ellos se equivocaron en el método, pero eso pasa, Armando, cuando realmente estás en la frontera del conocimiento, pues. Y te puedo contar otra anécdota porque no estaban solos. O sea, Aristóteles no estaba solo, no creas que era el único que decía cosas. Te platiqué de que vamos a hacer otro programa sobre los terraplanistas. Los terraplanistas fueron destruidos por otro filósofo llamado Eratóstenes. Eratóstenes pertenecía, así como Aristóteles pertenecía a esta dinastía de Sócrates, Platón, a esta escuela platónica. Acuérdate que se manejaban por escuelas, ¿no? Filosóficas, la pitagórica, ¿no? La platónica, y había una escuela en particular que a mí me fascina. Y desde mi punto de vista, ellos son los primeros científicos, pero como todo, pues, ¿no? A veces la verdad, no nos gusta, a veces la verdad nos incomoda, ¿no? Y a veces decidimos el camino que mejor nos conviene. Eso ha pasado siempre, el humano es muy susceptible a esa parte, y nos sucedió en los griegos. O sea, imagínate que la ciencia hubiera surgido hace 2000 años y no en 1500, o sea, imagínate. Entonces, existió una escuela que se llamaba la famosa escuela jónica. Los jónicos, la escuela jónica, son los que aplicaban el método científico sin saberlo. Eran los que experimentaban, eran los que cuestionaban hipótesis, eran los que calculaban, eran los que aplicaban modelos matemáticos a lo que observaban. O sea, lo que hace nuestra ciencia actual, imagínate. De hecho, Eratóstenes justamente lo que hace es aplicar el método científico. Nomás que no se llamaba así, pues no existía, pues simplemente él tenía un método que los jónicos compartían, y todo jónico
partía de esos principios, de esos fundamentos, pero era la ciencia. Los jónicos eran tan profundos que ya habían definido el concepto de átomo. De hecho, el nombre de átomo viene de Demócrito, que propone, el nombre lo propone él, la palabra átomo la propone Demócrito, un jónico. O sea, el vato ya estaba pensando de que un átomo era aquella cosa que al momento de dividir, ¿no?, la materia, llegabas a un punto, ¿no?, donde ya no era posible dividirla. De hecho, creo que yo desconozco, ¿no?, el griego, pero creo que la palabra deriva de ahí, de indivisibilidad, la palabra átomo. O sea, viene de un jónico. O sea, imagínate qué maravilla esta escuela jónica, que las ideas que la ciencia después adoptó, propuso, encontró, pues venían del conocimiento, mucho conocimiento venía de allá. Incluso Copérnico, el famoso Copérnico, que es el padre de la revolución, del Renacimiento europeo, de esa revolución científica maravillosa que se llamó Renacimiento. Copérnico realmente no tuvo una idea original. O sea, Copérnico, la famosa revolución copernicana, propone que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, lo que obviamente causó mucho conflicto porque, pues, tú sabrás, ¿no?, que el hombre es tan egocéntrico, ¿no?, la humanidad ha sido tan egocéntrica y lo sigue siendo, que, pues, que siempre, ¿no?, somos el centro de todo, ¿no? Y mucho más cuando la Iglesia católica respaldaba esas ideas. Entonces creíamos que la Tierra se encontraba en el centro y que todos los cuerpos celestes les daban vueltas a la Tierra, giraban alrededor de ella, incluyendo el Sol, ¿no? Entonces Copérnico propone una idea radical, completamente contraria, donde dice que no, que es la Tierra la que se encuentra dándole vueltas a un cuerpo y ese cuerpo es el Sol. Entonces, de ahí viene la revolución, pero no es de Copérnico, es de un jónico. Copérnico era un erudito, o sea, Copérnico era un lector insaciable y por supuesto muy inteligente, ¿no? Que absorbía mucho el conocimiento y entonces se dio cuenta que pues le podía apostar a esa otra idea. Y de ahí nace la revolución copernicana. Hay muchísimos exponentes en esta revolución y hay como generaciones. Lavoisier le tocó ser una generación posterior a ellos, pero Lavoisier estaba atacando un paradigma que había dicho Aristóteles. No te digo que no tiene que ver con la física, pero Lavoisier era un científico. Lavoisier se cuestionaba alguna cosa. Resulta que existía una teoría que se llamaba la teoría de la generación espontánea. No sé si te acuerdas, no sé si te suena esa teoría, ¿no? Nos las enseñaban en los libros estos de ciencias ya de la primaria, ¿no? Aquellos libros súper viejos, ¿no? En esos gratuitos, ¿no? De escuelas públicas. Sí. Aparecía, te lo juro. Y era un experimento que uno hacía. Yo lo hice, no me acuerdo si a lo mejor tú pasaste por ahí, pero yo me acuerdo haberlo hecho. Era uno de estos experimentos que te mandaba tu profesor a hacerlo en tu casa, ¿no? Y era un experimento que Lavoisier propuso, de hecho. Entonces, la teoría de la generación espontánea decía que la vida surgía a partir de algo más, ¿no? Entonces, Aristóteles y sus discípulos, ¿no?, proponían que si nosotros, vamos a suponernos como un ejemplo, si yo agarro un trapo, ese trapo lo pongo en una esquina y es un trapo viejo y ahí lo dejo tirado durante semanas, meses y dejo que se siga deteriorando ese material, ¿no? Y ensuciando y todo ese tipo de cosas. Va a llegar un momento en que yo voy a observar de que a partir de ese trapo, ¿no? De ese trapo viejo que yo dejé ahí, abandonado, voy a observar que de repente salen alguna especie de insecto como una cucaracha, puede salir una rata, y entonces ellos con la observación decían, ok, eso significa que, te fijas, a partir de ese trapo viejo, se creó la vida, se creó la vida de este insecto o la vida de este roedor. Luego decían, otro ejemplo, ¿no? Decían, pues mira, si tú agarras un pedazo de carne, ese pedazo de carne lo dejas ahí en la mesa, ¿no? Y de repente, pues lo dejas por días, pues vas a notar que, ¿no?, va a empezar
a pudrirse, ¿no? Existe un proceso de descomposición. Entonces, de repente decían los partidarios, ¿no?, de la generación espontánea, decían, pues mira, a los días vas a notar que a partir de esa carne muerta aparece vida. Y vas a notar que van a empezar a surgir una especie de gusanitos. Esas larvas, ¿no? Después van a transformarse en moscas. Entonces sostenían que la vida surgía a partir de la espontaneidad, ¿no? O sea, era espontánea, ¿no? Entonces Lavoisier dice Lavoisier, yo creo que no. Dice Lavoisier, yo creo que no y les voy a demostrar que eso es mentira. Y lo hace con el método científico, esto es maravilloso. Lavoisier toma un frasco, a ese frasco le pone un pedazo de carne, lo pone al descubierto en contacto con el medio ambiente, pone otro frasco pero ese frasco lo tapa, Armando, y lo tapa con una tela, ¿no? Es una tela así que le permite respirar, ¿no? Y hay otro frasco que lo sella completamente, ¿no? Y los deja evolucionar a los 3 frascos y observa lo que es el método. O sea, el vato hizo un experimento, observó, analizó, recopiló datos y obtuvo una conclusión. Y obviamente, ¿no? Después de la conclusión, validó la hipótesis o no. En el caso de Lavoisier, refutó un paradigma, una idea que tenía fuertemente 15 siglos en la humanidad, en el conocimiento. O sea, la gente que era un sabio, se supone, creía estas cosas, ¿no? Entonces, Lavoisier fue uno de estos exponentes que con el método científico encontró la verdad. ¿Me explico? O sea, por supuesto que nadie le creyó, por supuesto que la Iglesia Católica no lo quería como a todos los científicos, pero él demostró y dijo, pues esto es lo que hay, esto es el experimento, lo entiendas o no lo entiendas, lo quieras creer o no lo quieras creer, estos son los hechos y eso es lo que yo te expongo. De eso habla el método científico. Entonces, lo que encontró Lavoisier es que en el frasco destapado era donde se estaban creando las larvas. ¿Por qué? Porque las moscas, o sea, es lo que él concluyó, que las moscas podían entrar al frasco destapado y dejar sus huevecillos en la carne. Pero en el frasco que tenía la mallita, ¿no? Las moscas no podían entrar, entonces ahí no se generó ninguna larva. Y el frasco que estaba completamente tapado, pues mucho menos. Por lo tanto, pudo tener, analizó esos datos, que fueron datos que él observó, ¿verdad? Y obviamente obtiene una síntesis del conocimiento diciendo, creo que Aristóteles estaba equivocado, y Aristóteles y su escuela, que en la escuela de Aristóteles se llamaban los famosos escolásticos, que justamente la escuela escolástica está dentro de la Iglesia Católica. Entonces, Lavoisier no solamente es el autor de esa frase, Lavoisier es un científico renacentista, pero tremendo, de una talla inmensa, ¿no? Al grado está al par de Giordano Bruno, está al par de Johannes Kepler, ¿no? A ese par en otro campo, pero está a ese nivel. Está al nivel de que está refutando conocimiento y está creando nuevo. Incluso él hace un montón de experimentos, incluyendo los famosos experimentos de los tubos que propone Lavoisier. Son unos tubos con unos cuellos súper largos que tienen así como curvaturas, con el único propósito de que él en esos tubos, da cuenta que era una especie de frasco, pero en el cuello, era un cuello mucho más delgado, Armando, que se iba curvando con la finalidad, porque su pensamiento era tan grande, que él dijo, si yo tengo un cultivo, ¿qué es un cultivo? Era un caldo, ¿sí? Era un caldo que tenían ellos ahí, agua con algo, a eso se le llamaban cultivo, y de repente, pues, sufría el proceso de descomposición. Entonces, Lavoisier hizo tantos experimentos que se dio cuenta que el mismo aire descomponía los alimentos,
descomponía la carne, la materia. Entonces, él concluyó que había algo en el aire, algo que hacía este proceso. No llegó a la conclusión, pero él sí sabía que había algo. O sea, la ciencia lo llevó a tener este conocimiento. Y estos frascos llevan su nombre, ¿no? Entonces, fue, digamos que un exponente muy importante para la llegada de Pasteur, ¿no? Ya ves que Pasteur fue el que efectivamente ya descubrió a los microorganismos y lo planteó Ujú. como los que había microorganismos negativos, malos, que eran los que nos provocaban las enfermedades. Entonces, todo se volteó, o sea, la medicina actual le debemos a estos personajes y todo pasando por Lavoisier. Entonces, Lavoisier decía que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma efectivamente porque pues él estaba más orientado a la parte de la química y él sabía, él sabía perfectamente que si tú agarrabas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor 1 gramo de una sustancia y la transformabas, ¿no? Y entonces él sabía que al momento de sumar sus partes, siempre te daba un total, o sea, te daba el mismo total. Entonces no importa que si tuvieras a lo mejor una sustancia en estado líquido y de repente le aplicabas energía, ¿verdad? Y entonces había una parte de esa sustancia que a lo mejor cambiaba de estado, de líquido a gas, y entonces hacía experimentos donde por allá el gas lo volvía a condensar, y entonces al sumar las cantidades, pues daban el total de lo que era inicial, de lo que tenía inicialmente. Entonces dijo, es que no importa qué transformación le demos a la materia, siempre se va a conservar, ¿no? O sea, pero esto es fundamental, porque él era químico, y te lo juro, pero la naturaleza presenta ese principio. Y es a nivel cosmológico, o sea, a gran escala, el universo presenta ese mismo principio y se llama principio de mínima acción. Muy, muy bien. Sí, mire, antes de seguir, quiero dejar, bueno, que aclaremos, ¿no? Creo que es muy importante para la gente que vaya a ver este video, el Dios en que usted está, ¿no? exponiendo, por así decirlo, no es el Dios bíblico, ¿verdad? No. Ok, él es otro tipo de, vamos a poner, ¿qué tipo de Dios lo podría usted definir? Esto lo digo, lo aclaro de una vez porque hay muchas personas, yo en lo personal, ¿no? Me he dado cuenta que mucha gente dice, es que mira, está hablando, ¿no? De Dios de la Biblia para que vean que un físico o sea, falacia de autoridad, como se le llama, ¿no? En muchos aspectos, en muchas hay situaciones, ¿no? Sí. Entonces, dejamos en claro de una vez a los que son, pues, creyentes más que nada, ¿no? Que el Dios es el que usted va a definir o hablar, no es el de la Biblia. O sea, eso lo descartamos totalmente, ¿no? Ahorita. Entonces, y pues seguimos, ¿no? No sé si gusta que le formule esta pregunta. Déjame nomás agregar algo ahí, ¿no? Mira, yo lo Ok. que creo, Armando, es que, pues como te comenté, necesitamos partir del concepto de Dios, que es Dios, ¿no? Sí. Y yo creo que a partir de ese concepto de Dios, a lo mejor muchos podemos coincidir. O sea, muchísimos. O sea, yo creo, por ejemplo, si aquí tuvieras a una persona que fuera creyente en la iglesia católica y haces la pregunta tú ahorita de qué es Dios, yo creo que podemos coincidir. Incluso tú tienes otra postura, tú eres ateo y seguramente podemos coincidir, ¿no? Con el concepto. Creas o no, eso es otra historia, pero con el concepto de Dios, bueno, para empezar, si no crees en Dios, tenemos que partir de que el concepto lo debes de conocer, pues, o sea, tú en Sí. principio debieras de partir de la definición y a partir de esa definición tu postura puede ser, o sea, yo creo que no existe, o yo creo que no hay elementos suficientes como para poder determinar su existencia, ¿no? Seguramente esto es tan complejo que no lo podemos determinar, tampoco lo puedo negar. En fin, de ahí se parten todas estas posturas, pero creo que partimos de la definición de Dios, que es el concepto que estamos estudiando. Desde ese punto de vista,
Si tú pones a una tercera parte aquí, o a una cuarta persona, y vas sondeando qué es Dios para cada uno, y si alguien por ahí, no coincide con la definición, esa persona, me explico, hay algo raro ahí. O sea, que tus argumentos estén basados sin conocer el principio, es algo raro, que es lo que a mí, es lo que yo a veces veo con lo que te comenté yo, que a veces le llamamos fanáticos, personas que son fanáticas, pues ciegamente, ¿no? Y ni siquiera saben el concepto de Dios. Le puedes preguntar qué es Dios, no te pueden dar una definición. Pues desde ahí es muy complicado, pues, ¿no? Poder compartir elementos o opiniones o experiencias, ¿no? O pensamientos, ¿no? Que es en mi caso. Entonces, si nosotros partimos de la definición de Dios, yo creo que coincidimos. Aquí la pregunta es, una vez que ya coincidimos, ¿no? ¿Qué es Dios? Eh, pues cada quien seguramente no tendrá alguna corriente, alguna vertiente por el cual se le acomoda mejor, ¿no? Su pensamiento está más enfocado a esa parte y entonces ahí es donde se parten las diferentes concepciones, ¿no? De Dios. Pero si nosotros partimos de la parte bíblica, Dios dice la parte bíblica que Dios es omnipotente, es un ser. De hecho, no lo define, creo que no lo define, ¿no? O sea, no lo puede definir, ¿no? O sea, no, ni tú ni yo tampoco podemos definirlo. Si me preguntas qué es Dios, no lo puedo definir. Y obviamente, ¿no? Si quieres, voy a extenderme un poquito más con eso, pero yo sé por qué no lo podemos definir. Déjame ponerte una analogía. Imagínate que tú, por ejemplo, eres un ser tridimensional, ¿verdad? Tú estás hecho en 3 dimensiones, ¿no? Y no sé si lo has notado, pero existen seres pues pareciera que están hechos tridimensionalmente, pero son tan pequeños que a la escala, o sea, a la escala de su dimensión, con lo que eres tú, es una cosa inmensa. Te voy a poner el ejemplo de tú y una hormiga, ¿no? Y de hecho, lo puedes observar con una hormiga, ¿eh? Realmente una hormiga no sabe que tú estás ahí. O sea, una hormiga no tiene la concepción de percibir que estás ahí. Pero sí sabes que puede percibir la sombra, ¿no? O puede percibir, digamos que tu huella, ¿no? Que es básicamente la pisada que tú tienes en el plano, que es el piso, lo percibe. Entonces, sabe que ahí hay algo y tiende a sacarle la vuelta. Entonces, un objeto de una dimensión más baja no puede percibir un objeto de una dimensión mayor, ¿no? Ese es el detalle aquí. Ese es el detalle. Entonces, si nosotros quisiéramos, no hay nadie, Armando, absolutamente nadie. Y el que diga que sí, está mintiendo. No hay nadie que sepa cómo es. Y no puede saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros, cualquier humano, ¿no? Que diga tener esta revelación, cualquier humano que crea tener esta revelación, quiere decir que debería de estar observando un ser, un ente, más allá de su dimensión. O sea, si Dios es tan poderoso y es omnipotente y omnipresente y es un ser por encima de nosotros, entonces tiene que ser más grande dimensionalmente que nosotros. Ok. Me parece muy, muy, muy interesante, la verdad. Sinceramente, o sea, ¿qué le podría decir? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Okay? Entonces, ok. Ya ve que, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? ¿Qué opinión tendría de él? Ya ve que él, pues, era ateo, Sí. hizo muchas investigaciones, fue otra persona a la cual también, pues,
fue muy importante para lo que es la comunidad científica, en especial lo que es física, ¿no? Sí. Hay en una entrevista, si mal no recuerdo, creo que le dije, él mencionó que el universo no necesitaba un creador, ¿no? Que a partir, si mal no recuerdo, que de la gravedad era suficiente como para que el universo pudiera haberse creado, ¿no? ¿Qué opinión da sobre ese comentario hizo él? Ok, pues mira, Stephen Hopkins fue, sí, un físico muy famoso. Eh, hizo investigación, hizo muchísima investigación particularmente sobre agujeros negros. Ujú, Este, existe un fenómeno que se llama la radiación de Hopkins, que básicamente es algo que él descubrió. Un agujero negro es un objeto que duró casi un siglo, si no es que más o menos, ¿no? Cercano a un siglo, este, en el anonimato, duró ahí como un objeto que podría ser un objeto hipotético, pudiera ser un objeto que no existe, que solamente se encontraba en la teoría, ¿no? Y resulta que en el 2019 tuvimos ese año es maravilloso, porque pues pudimos tomar una foto, o sea, una imagen. Los científicos lograron construir una imagen de este objeto en el 2019, hace un par de años atrás. Ya no tenemos duda de la existencia de estos objetos. Entonces, Stephen Hopkins, en parte de su trabajo era proponer que los agujeros negros no pueden ser eternos. Entonces, ellos tenían que emitir radiación o sea, básicamente lo que decía Stephen Hopkins es que un agujero negro, así como está consumiendo energía y materia, este, también la liberan en forma de radiación. Entonces, esa radiación se llama la radiación de Hopkins y es una formulita que no puedes calcular. Y cuando los telescopios se mandaron a estos objetos oscuros que no se pueden ver, y midieron la energía que emitían esos objetos, pues efectivamente, encontraron que la energía emitida era más o menos una energía del espectro de rayos X en el espectro electromagnético, lo que estaba proponiendo, y eso le dio una fama tremenda, ¿no? Entonces, Stephen Hopkins era ateo, exactamente. Eh, y, y, bueno, lo que yo creo es que eh, no solamente Stephen Hopkins, hay muchísimos físicos, muchos científicos que parten de la idea de que el universo se creó de manera azarosa, o sea, que de manera estocástica, así como por ejemplo, ¿no? Tú me invitaste hoy al programa, ¿no? Pero realmente no estaba seguro si yo iba a acudir, ¿verdad? Pude haberte dicho que no en el último minuto. Pude haberte dicho que no hace una hora. Pude haberte dicho que no en mediodía. Entonces, la palabra pude entra a la parte de probabilidad. O sea, ¿sabes qué? Hay una probabilidad, el profesor Abraham, hay una probabilidad de que mañana se encuentre a esta hora. Hay una probabilidad, ¿no? Pues de que asista, o hay una probabilidad de que no asista. Entonces, es lo que se creía del universo, que el universo pudo no haberse creado, sí, pero se creó. Entonces, hay una parte de los científicos que dicen y sostienen que pues el universo no se lo debemos a nada, simplemente surgió como una probabilidad. O sea, como una probabilidad de ocurrir o de no ocurrir. O sea, quiere decir que también existía la probabilidad de no ocurrir. Y si se hubiera ganado, tú y yo no estuviéramos aquí, según la concepción de Stephen Hopkins. ¿Está bien? Eso es lo que él creía y hay muchos que lo creen. Pero cuando le entras, cuando te metes, pues lo que te decía yo de que Einstein radicalmente cambió su postura de ateo a creer en algo.
sea, Einstein tenía tu postura, Armando, y el conocimiento que él empezó a crear, a entender, a procesar, la naturaleza se manifestó, ¿no? En ciertos fenómenos, y cuando él los empezó a entender, dijo, y qué complicado pensar que el universo, haya sido, sin ninguna causa, o sea, haya surgido nomás porque sí, porque existía la probabilidad de surgir, ¿no? Como te comento, entonces, Armando, Stephen Hawking, pues compartía, ¿no? Una idea sobre que no necesitaba él un creador, o sea, no necesitaba que algo haya creado el universo, sino que el universo simplemente fue. Pero hay un montón, hay muchas cosas, muchos fenómenos en la naturaleza, particularmente vamos a partir de un principio, ¿está bien? Si nosotros creemos que existió el Big Bang, o sea, que el Big Bang fue esta causa, ¿no? Del cual el cosmos se originó, el universo, ¿no? Este, las estrellas, la materia, la luz. Si partimos de ese suceso, entonces, seguramente, ¿no? En algún momento de la existencia del universo, se creó el primer átomo, o sea, materia, estamos hablando de materia, ¿no? En la tabla periódica, ese átomo es el hidrógeno, ¿está bien? Y el hidrógeno ha sido muy estudiado por los físicos, pero muchísimo, no hay secretos que el hidrógeno tenga, ¿no? Pero hay algo característico del hidrógeno. Resulta que la mayor cantidad de materia en el universo es hidrógeno. O sea, estamos hablando de materia como tú y como yo, o sea, que esté compuesta por átomos de la tabla periódica, es el hidrógeno. Sé perfectamente, ¿no? Seguramente sabrás que hay otro tipo de materia, ¿no? Que no tenemos evidencia, ¿no? Hemos luchado mucho para ver, ¿no? Si existe o no, entonces se mantiene como una hipótesis. Algunos sostienen que no es una hipótesis, que es real, pero que no, nuestra tecnología todavía no es suficiente para poderla encontrar, se llama materia oscura. Y asociado hay algo que se llama energía oscura. Y además dicen que pues esta energía oscura y la materia oscura pues son el 93% de, de cosas, ¿no? Que constituyen el universo. Entonces lo que nosotros podemos observar, tú y yo, la materia ordinaria que se llama materia bariónica, pues solamente somos el 6-7%, ¿no? Que compone el universo. Entonces, pues es algo tremendo, ¿no? O sea, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Si la materia y la energía oscura no existen, estamos metidos en un problema. Pero bueno, ese no es el punto de esta plática. Es a lo que yo quiero llegar, es que si nosotros estudiamos el átomo de hidrógeno, resulta, bueno, por ejemplo, ¿no? En 1913, Niels Bohr, más o menos en esos años, Niels Bohr, publica un trabajo este, sobre el modelo atómico que lleva su nombre. En ese trabajo, él propone 4 postulados. De los 4 postulados, es un tema que a mí me parece muy interesante porque hay un postulado que a mí me gusta bastante, que creo yo que hay un problema abierto ahí, pero tampoco es el tema. De esos 4 postulados, Bohr dice que los átomos están constituidos de un núcleo, que ese núcleo es muy masivo, o sea, hablando a esa escala, eso significa que la mayor cantidad de la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Y luego dice Bohr que existen unas partículas muy pequeñas que se llaman electrones que andan rondando el núcleo, lo orbitan como el sistema planetario. Justamente, de hecho, Bohr está pensando en un sistema planetario a escala cuántica. Y además dice Bohr que estos electrones pues tienen órbitas, ¿no? Como los planetas. Y Bohr propone algo. Bohr es el primero que establece algo. Dice Bohr que la distancia del núcleo de este átomo al primer nivel orbital, o sea, a la primera órbita, donde se encuentra
puede ser un electrón o puede ser más. En el caso del hidrógeno nomás es uno. El hidrógeno tiene un electrón. Entonces, la distancia del núcleo al electrón, si estamos hablando del átomo de hidrógeno, se llama radio de Bohr. O sea, Bohr se está imaginando una esferita, una esfera, que el átomo es una esfera, y que del centro, el centro se encuentra, el núcleo se encuentra en el centro de esa esfera. Entonces, del centro de la esfera al electrón, ¿no? El electrón es el que genera la circunferencia, ¿no? De la esfera. Le llama radio de Bohr y es un número que es increíble, es impresionante porque ya lo habíamos medido. O sea, ya sabíamos cuánto valía ese número de manera experimental. Antes de que Bohr sacara su modelo, existía, existían leyes empíricas que se llamaban o se llamaron espectroscopía atómica. ¿Qué es la espectroscopía atómica? Pues mira, existen, lo que hacían con los átomos para tratar de entenderlos, es que mandaban luz, le hacían incidir luz a un gas de hidrógeno. Por ejemplo, fue el hidrógeno el que fue más estudiado. Y el helio también. Y por eso supimos que el Sol estaba hecho de hidrógeno y de helio, y entonces todas las estrellas están hechas de hidrógeno y de helio, porque, porque la microscopía, ¿no? Perdón, espectroscopía, lo que nos da es la composición de un gas, químicamente. Entonces, a partir de luz, a partir de hacer incidir luz, ¿no? No voy a tratar de evitarnos la explicación de la explicación física de por qué yo puedo, cuál es la interacción de por qué eso sucede. Pero lo que sí es que físicos o matemáticos, ¿no? Que también estaban en los trabajos, ¿no? Buscando explicación a esta parte experimental. Resulta que cuando tú mandas luz a un gas, obtienes algo que se llama espectro. Son los famosos espectros electromagnéticos. Y realmente, Armando, es una serie de rayitas, ¿no? En el caso del espectro de absorción, pues es una especie de rayitas oscuras y claras, ¿no? En la parte del espectro visible, pues ya son rayitas con colores, como las del arco iris. Entonces, lo que notaron ellos es que lo que querían hacer es que era encontrar un patrón o una fórmula matemática que te explicara el por qué se generaban esas rayitas. No sabían por qué, pero se generaban. Y empezaron a calcular, ¿no? Que no, pues es que la distancia de cada rayita, y empezaron a sacar fórmulas, ¿no? Entonces existe la famosa fórmula de Balmer, la famosa fórmula de Lyman, de Paschen, entre otras. Estas fórmulas era una forma de cuantificar, ¿no? Básicamente, de esas rayitas, ¿no? Y hay algo interesantísimo. Hay una constante ahí que se llama la famosa constante de Rydberg, que es un número, y es una constante, por eso es un número. Entonces, cuando Bohr saca sus postulados y está pensando que el átomo es así, y le está dando ciertas características al átomo. Dice, el núcleo está aquí, el electrón está aquí, la distancia, bueno, es una esferita, ¿no? Son órbitas circulares, la distancia del núcleo al electrón, él le llamó radio de Bohr. Pues, cuando te pones a jugar con el modelo de Bohr, no solo, bueno, tú lo puedes hacer, pero Bohr lo hizo en su momento. Se dio cuenta Bohr que a partir de una serie de cantidades físicas, como la carga del electrón, como el número atómico, ¿no? Como la constante dieléctrica en el vacío, como la velocidad de la luz, como la constante de Planck, ¿no? Como el número pi que aparece también en la fórmula. Cuando hizo todo este cálculo Bohr y se dio cuenta que ese factor multiplicado por el número de nivel donde se encontraba el electrón le daba la constante de Rydberg. O sea, una cosa tremenda. O sea, esa constante de Rydberg fue calculada
de manera empírica, basada en los experimentos. Pero cuando Bohr establece su modelo y dice cómo va a ser el juego y cómo es la configuración y que el núcleo se encuentra aquí y el electrón se encuentra aquí y el núcleo y el electrón se encuentran a cierta distancia característica, que es un Armstrong, que se llama radio de Bohr. No está más, está a eso, a un radio de Bohr, que es un Armstrong, ¿no? Y si tú haces los cálculos y la estimación, la constante de eléctrica, que es un número, la constante de Planck, que también es un número, si tú calculas todo eso, da exactamente la constante de Rayleigh. ¿Cómo demonios? O sea, ¿cómo es posible que Bohr le haya atinado? Entonces, yo lo que creo es que no le atinó. O sea, yo lo que creo es que existen estas leyes que rigen y que están conectadas, ¿no? Están conectadas entre sí. Entonces, lo que yo creo es que si tú hubieras movido, si la naturaleza, si el universo, ¿sí? haya surgido y cuando surgió el primer átomo, el electrón hubiera estado más separado del núcleo, no suceden muchas cosas. Estuviéramos en un universo completamente distinto, incluso seguramente el universo se hubiera apagado ahí y no hubiera surgido la materia. O sea, coincidencia, no lo creo. Yo no creo en que el universo haya sido así nomás porque fue, porque era una probabilidad de que existiera así. No, es que hay patrones tan finos que si movieras la cantidad de cualquier patrón, esto ya no funciona. Como si fuera una maquinaria a escala cósmica. Muy extraño. O sea, el electrón y el núcleo tienen que estar a esa separación para que el electrón no se escape. Pero si se encuentra más lejos, se escapa y entonces no hay átomo y entonces no hay materia. Entre otras cantidades que son fundamentales, ¿eh? Como la carga del electrón. O sea, ¿por qué es eso? Pero si tú le das otro valor, no te da la constante de Rayleigh. Si es otro universo, la materia nunca se hubiera dado, el fenómeno cuántico jamás hubiera existido, los átomos no hubieran estado ligados. Ahora, esto que te estoy platicando yo, te estoy diciendo que significa que existe un cuate con una varita mágica que te concede deseos porque en la noche le pides y está a tu servicio. No, yo no estoy diciendo eso. O sea, eso yo no lo estoy diciendo. Y yo respeto cualquier creencia, pero eso es una creencia. Yo te estoy hablando con hechos experimentales, ¿no? Hechos empíricos, ¿no? Teorías científicas que funcionan y que explican el universo. Lo raro es aquí que si modificas cualquier cantidad fundamental, todo se cae a pedazos. Y ese es el detalle. Ahora, me gustaría que pudiéramos mostrar un material ahí por ahí que te mandé. Sí, ahorita ¿Sí? a ver, ok, ahí está. Justamente esta fotografía es fundamental para explicarlo básicamente con una imagen lo que te acabo de decir. ¿Qué Okay. te resulta, Armando? Que hay una imagen que está solita, ¿no? Esa imagen que está sola, la primera que aparece ahí, es la imagen que se tomó de una red neuronal, o sea, ¿no? Cómo está distribuida tu red neuronal. Es decir, tu cerebro, ¿verdad? Tiene algo que se llaman neuronas y las neuronas parece ser que lanzan una especie de fibras, ¿no? Una especie de brazos que están conectados con otras. Y así sucesivamente, los millones de neuronas que tienes en tu cerebro están conectadas entre sí, ¿no? Y se mandan información y están completamente coordinadas para que tu cerebro funcione como debe funcionar y básicamente sea la máquina, ¿no? Bueno, el líder de toda tu máquina orgánica. Todo ocurre aquí. ¿Y cómo funcionan? Funcionan de manera eléctrica. La información se la mandan de manera eléctrica, ¿no? Pero hay un montón de cosas que desconocemos, pero es un campo de investigación, ¿sí? La otra imagen, Armando, hay dos fotos bien parecidas. Te voy a hacer la pregunta. La segunda imagen es la misma imagen que aparece en la primera.
es una red neuronal. La primera imagen, así que parece que está más coloreada rojo, ¿qué Sí. crees que es? Mm, ¿Podría ser el universo? Pero Oh, ¿verdad que parece una red neuronal? sí, Pues es efectivamente sí. es el universo. Ujú. O sea, Ok, basado en todos los datos que hemos, de todos los telescopios, ¿no? sí. Que han recopilado datos a lo largo desde que, ¿no? Hemos aplicado la ciencia y la astronomía y la astrofísica, ¿no? Encontramos que el universo está conectado y está conectado así, justamente así. Oh, Hay núcleos, ¿no? Es una especie de núcleos que es como si fuera la galaxia y como que no, hay una especie de filamentos, ¿no? Que salen de la galaxia y están conectados a otras galaxias, como lo hace una red neuronal. Eso aquí sí, yo aquí preguntaría, ¿no? Por ejemplo, yo estando en YouTube, en Facebook, ¿no? En esas redes sociales, he visto comentarios de que posiblemente, si por ejemplo la primera imagen que está así como azulita, ¿no? sí. Es una red neuronal, que estamos viviendo dentro de un ser vivo. Eso es lo que yo, eso es lo que yo Es escucho, una lo que él, locura, es que sí, es una locura y la posibilidad es, el universo puede ser un organismo vivo, no lo sé, nadie lo sabe. Lo que sí es que hay algo raro aquí, hay algo tremendo. O sea, una de las maneras en las que yo puedo a veces, ¿no? Eh, pensar, pero es que no lo sabemos ni estamos seguros. Es que imagínate que tú eres un organismo, tú, Armando, eres un ser vivo y a lo mejor no lo sabes, pero adentro de ti hay un montón de vida, muchísima vida. En una célula. ¿Tú crees que una célula es consciente de ti? yo creo que no. Que seguramente no. Seguramente tú sí sabes de la célula, Sí, así pero es. la célula no, o sea, no puede mapearte. Realmente no sabe cómo eres. Lo que sí sabe que es una componente de toda esta maquinaria, ¿no? Para mantener el funcionamiento, pues, de ese universo que se llama Armando. Ujú. Entonces, ahora imagínate que cada galaxia, ¿no? Es un componente del cosmos y que está conectado con otras galaxias y juntos, absolutamente todas las galaxias en su totalidad, pues a lo mejor crean algo. O sea, yo no estoy diciendo que sea un ser vivo como tú y como yo, lo que te estoy diciendo es que hay una estructura, o sea, hay una estructura compleja como lo somos nosotros. El cosmos es una estructura compleja como tú y como yo. Que tenga vida y conciencia, yo no lo estoy estableciendo. Yo te digo que base en las pruebas y base en los parámetros exactos por el cual el universo se rige. Y que si cambias los parámetros, seguramente tú y yo no estuviéramos aquí, ¿no? Tal vez fuera otro universo, tal vez ni siquiera fuera universo, pero lo fue y estamos en él. Y lo que te comento yo es que todas las pruebas apuntan a esto. Son imágenes de un artículo científico, serio, que se acaba de publicar, no es muy, no es muy reciente, de dos científicos, uno en el área de la psiquiatría, o sea, él estudia el cerebro, ¿no? Este, y el otro es un físico. Entonces, pues obviamente notaron tremendamente algo muy extraño en estos patrones, ¿no? Este, y no nos debería sorprender. Tú y yo, que somos materia, estamos constituidos de átomos y los átomos pareciera que juegan un papel como la galaxia. La galaxia, ¿no? Hay un núcleo galáctico, ¿no? Hay cosas alrededor de la galaxia como polvo interestelar, como estrellas. Nosotros mismos, nuestro sistema solar se encuentra en un brazo de la galaxia, no se encuentra en el centro y orbitamos alrededor del núcleo galáctico. Entonces, nuestros átomos parece ser que funcionan igual. O sea, hay unas reglas que se siguen a todas las escalas de este cosmos. Y nosotros somos una escala, pero hay escalas más pequeñas que nosotros y hay escalas más grandes que nosotros.
El universo es es la escala más grande, ¿no? El universo mismo. Esto es lo que yo creo. Creo que Dios es el cosmos. Creo que Dios es el cosmos. Esa es mi percepción. Ok. Mi duda es, por ejemplo, ya ve que en la Biblia no se dice que Dios interactúa con la naturaleza, ¿no? Que modifica, vamos a llamarlo, ¿no? De esta manera, pues bueno, en el Éxodo se habla de que, pues, ya ve que Moisés abrió el mar, hizo Dios supuestamente llover fuego, creo, en Sodoma. Por ejemplo, mi duda es si el Dios en el que usted cree podría, vamos a ponerle esta manera, no sé si romper o manipular las leyes de la física. ¿Qué opinión Pues, tiene sobre eso? pues estamos hablando de si la naturaleza hace cosas extrañas. ¿Podría ser? Sí, Así. totalmente. Sí. Te voy a platicar de una cosa extraña nada más, ¿no? Y obviamente ningún físico que conozca el tema, lo va a poder negar. Existe algo que se llama tunelamiento cuántico. ¿Qué significa? Voy a ponerte un ejemplo análogo a lo que nosotros somos. Imagínate que yo aquí, Armando, yo me encuentro aquí sobre 4 paredes, dentro de 4 paredes. ¿Está bien? Entonces, de repente yo te digo, ¿sabes qué, Armando? Yo voy a hacer un experimento aquí mismo en tu programa. ¿Qué experimento? Voy a intentar atravesar esa pared. Voy a intentar atravesar la pared. Seguramente te vas a reír, dices, seguramente vas a pedir este loco, ¿no? ¿Qué demonios está queriendo demostrar? Y lo puedo intentar. Y me puedo pasar otra hora aquí intentando atravesar la pared y seguramente no voy a poder. Lo puedo hacer, pero no voy a poder. ¿Verdad? O sea, ¿tú lo has hecho? ¿Has atravesado alguna vez la pared? No, claro que no. Y lo has intentado. Seguramente sí, tampoco pues. ¿No? La neta, o sea, no. Hasta nos hemos estrellado, nos hemos dado un golpe, ¿no? En fin. A escala cuántica, ¿no? Si tú agarras un electrón y lo confinas en sobre, le llamamos pozo cuadrado de potencial, es como si lo metieras adentro de una cavidad y ahí hubieran unas paredes que son impenetrables y de repente lo dejas evolucionar, el electrón va a empezar a oscilar y de repente, Armando, va a pasar, atraviesa la pared. A Extraño. eso le Bueno, llamamos tunelamiento cuántico. okay. De hecho, me recuerda, ¿se acuerda de la película Flash? Sí. ¿A eso se refiere usted? No, no, yo no me refiero No, a eso. ok, ok, perdón. Yo te estoy platicando de algo Bueno, que de verdad sucede en la ajá, naturaleza, perdón. a escala cuántica, ¿no? Ah, ok. Exacto. Ajá. Sí, Entonces, porque, ajá, claro perdón. que la naturaleza hace Ah, cosas extrañas. De hecho, no creo que hace cosas extrañas. Creo que la naturaleza es así, pero es extraño para nosotros porque estamos aprendiendo a entenderla. ujú. Ok, O sí, sea, es que pregunto, sí. imagínate que hace 350 años creíamos que la gravedad era una fuerza Ujú. y era lo más válido. ¿Por qué? Pues porque Newton construyó una idea, construyó una teoría basada en esa idea majestuosa que funcionó. Fue el primero que pudo cuantificar la fuerza gravitacional que el Sol tiene sobre la Tierra y los demás planetas. Imagínate, una cosa extraordinaria. Sí, o sea, muy fuera de lugar, ¿no? Lo que hizo Newton. Y de repente, pasaron un tiempo después y alguien nos dice, pues, que la naturaleza se comporta de una manera muy rara. ¿No? ¿Qué sentido? En el sentido en que si la gravedad es una fuerza, entonces existe un fenómeno de la misma naturaleza que no puede ser explicado por esa fuerza. Y uno dice, ¿cómo? Si me la he pasado, ¿no? Estudiando y ¿no? He hecho cálculos y he entendido, ¿no? Lo que establecía Newton sobre su ley de la gravedad, y ahora me dices que hay un fenómeno que se salta esta definición de gravedad de Newton. Pues sí, porque la naturaleza tiende a hacerlo. Y no es porque tenga conciencia y nos le guste, ¿no? Que nosotros de repente caigamos en la desesperación, ¿no? Y de repente este, nos dé la satisfacción
creer que lo sabemos todo y de repente, ¿no? Nos da ese bajón de considerar que no sabemos nada, ¿no? Eso lo ha hecho muchas veces, pero muchas veces. Y entonces, ese fenómeno en la naturaleza, donde sale, ¿no?, de la explicación de la gravedad de Newton, pues ya es explicado no por una fuerza. Es el famoso problema del perihelio de Mercurio. ¿Qué es eso? Resulta que ni siquiera te estoy hablando de algo tan extraño. Mercurio no es el primer planeta. O sea, el Sí. primer planeta, el primer planeta del sistema solar presenta una anomalía en su órbita y es bien notable. A esa anomalía le llaman precesión. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Para que más o menos quede claro. La Tierra, el Sol y la Tierra se encuentran en el mismo plano. El Sol está aquí, la Tierra está aquí. O sea, en el mismo plano. Se encuentran sobre el mismo plano orbitando. ¿Está bien? Pero algo pasa, y todos los demás planetas, se encuentran en el mismo plano, ¿no? Pero Mercurio, fíjate, imagínate que este es el plano, ¿sí? Y entonces la Tierra orbita así, mira, al Sol, en el mismo plano. Pero Mercurio, además de orbitarlo así, hace esto, mira. A eso le llaman precesión. Es como si estuviera cascabeleando, Armando, ¿no? O sea, estoy usando una palabra muy coloquial para que entiendan lo que hace la órbita de Mercurio al darle la vuelta al Sol. Se llama precesión. Obviamente es tan intensa la gravedad porque es el primer planeta. Está mucho más cerca al Sol que los demás. Entonces Einstein dijo, no, no puede ser. Dijo, la teoría newtoniana de la gravedad no puede explicar este fenómeno. Y Einstein tuvo una idea tremenda, que Einstein dijo y lo declara, que la teoría de la gravedad es su obra maestra, ¿no? Para él, la teoría de la gravedad es su obra maestra, a pesar de que fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica, es un pilar de la mecánica cuántica, es el creador de la relatividad especial, es el que predijo los agujeros negros, es el que predijo las ondas gravitacionales, es el que predijo que un átomo podía emitir, ¿no? Fotones en cascada, que es el principio del láser. Es una mente prodigiosa que básicamente le dieron un premio Nobel, pero se merecía 10, ¿no? Pero no creas, no era muy aceptado también, era muy revolucionario en su pensamiento y creo que eso le costó, ¿no? El que no le hayan dado un segundo premio Nobel, se merecía más, ¿eh? Pero bueno, en fin, pues de todos esos trabajos maravillosos, él dice que la gravedad es su obra maestra. Entonces, ¿por qué su obra maestra? Porque pues nos mueve otra vez, ¿no? Nos mueve de la concepción que teníamos de la gravedad. Newton dijo que era una fuerza. ¿Qué significa? Newton creía que el Sol y la Tierra estaban agarrados de una cuerda invisible y esa cuerda generaba una especie de fuerza. Y cuando Leibniz le preguntaba de dónde surgía esa fuerza, quién la generaba, ¿no? ¿Quién la creaba? Newton recurría a lo divino, es verdad. Newton decía que, pues Dios, ¿no? Y se aventaba un rollo ahí para evitar la respuesta que no sabía. Es que no sabía de qué se originaba la gravedad realmente, pues. Y se aventaba este rollo religioso. Y Leibniz, pues la verdad no lo convencías para nada. Por eso odiaba a Leibniz, porque Leibniz lo cuestionaba en lo más profundo de su alma, ¿no? De su ser. Entonces Einstein construye una explicación más fundamental y una explicación tremendamente revolucionaria. Einstein cree que el universo es como si fuera un fluido. Obviamente no es un fluido como el agua, pues, pero es lo que decía Einstein, que existe algo que se llama espacio-tiempo, que se puede deformar, se puede curvar, se puede rasgar y se puede romper. Entonces, Einstein decía, la masa, los cuerpos con masa, deforman el espacio-tiempo, lo curvan. Entonces, al curvarlo, todos los objetos que nos encontramos cercanos a él, nos tenemos que mover basados en esa curvatura. Y entonces es la explicación de por qué orbitamos y por qué siempre orbitamos en el mismo lugar. Una cosa tremenda, o sea, una cosa tremenda. Y entonces Einstein decía, pero decía Einstein,
cerca del Sol, gravitacionalmente el espacio-tiempo debe estar como un espagueti, o sea, para arriba y para abajo, ¿no? O sea, debe estar hecho nudos, debe haber ¿no? Como una alfombra, ¿no? Una cosa así como una alfombra o una cobija cuando la encoges, una cosa así llena de protuberancias. Algo así se imaginaba Einstein que estaba el espacio-tiempo debido a la fuerza gravitacional cercano a él. Y Mercurio recibe toda esa interacción, por eso es que tambalea. Entonces, que tú me creas el discurso, la ciencia no se trata de eso. Einstein dice, no solamente quiero que creas, ¿no?, que esto está pasando, sino que voy a probártelo. Y entonces, en cada tambaleo, Armando, vamos a suponer que esto es el plano, el plano donde todos los planetas se mueven alrededor del Sol. Pero Mercurio se levanta. ¿Sí te fijaste que se formó un ángulo? Así es. Pues es el ángulo de precesión. La teoría de Einstein de la gravedad que está proponiendo que existe este espacio-tiempo que se puede curvar, que se puede romper y que se puede rasgar, ¿no? Pues predice con una exactitud inmensa cuánto vale ese ángulo. Mm. Y tres cosas más. Y en 1919 fue probado. O sea, Ok. una cosa inmensa. Y de ahí salen los agujeros negros, de ahí salen las ondas gravitacionales. Todas esas han sido trabajos de premios Nobel. Actualmente, Einstein murió sin saber que eso era verdad. Ok, Entonces, interesante. imagínate, ¿no?, que eso está ocurriendo aquí. O sea, la naturaleza tiene esa característica. Tiene la característica de cuando te sientes más seguro, dice, hey, espérate, pero esto no lo conoces. Y ahí te va. Y es que acuérdate, creemos que la ciencia lo explica todo y eso no es cierto. La ciencia es el camino para entender el todo. Entonces entendemos mal la ciencia. Hasta la gente que hace ciencia la entiende mal. Y entonces los científicos también tienen un dogma. La naturaleza no tiene por qué seguir lo que tú creas o lo que crea el compañero que vas a traer. No está obligada la naturaleza a hacer lo que tu mente dice. Es que no hay que olvidar que nosotros somos parte del cosmos, entonces nosotros no lo podemos regir. El cosmos nos rige a nosotros. No sé Ok. si contesté tu pregunta. De hecho, entendí su concepción sobre Dios. Como le comentó, yo en lo personal, como ya lo hemos platicado, ¿no?, anteriormente, en el Dios bíblico, definitivamente no. O sea, tiene muchas, vamos a decir, no sé si llamarlo defectos, o sea, como para que sea un Dios todopoderoso, como dicen los creyentes, ¿no? Pero, o sea, hay fallas, pues, en ese Dios, ¿no? Y sí, o sea, sí contesta mis dudas, y estoy agradecido también, igual que haya aceptado la invitación. Y creo que fue muy claro, pero como le comento, igual, ¿no? O sea, yo sigo en la misma postura, ¿no? Sigo en la misma postura, porque Muy bien. ahorita pues, como bien decía usted, ¿no? Newton en su momento, pues estaba él, la ciencia no estaba tan avanzada como lo está hoy, ¿no? No, no, no. O sea, no estaba, él se regía conforme las creencias que tenía también. O sea, usted Sí, mismo lo acaba de decir que cuando le preguntó a esa otra persona, perdón, se me fue el nombre, ¿no? Él sí, sacaba sus ideas teológicas. sí, sí, sí. Entonces, aparte, pues él era teólogo también, ¿no? Y me imagino que eh, era su forma de explicar algunas cosas que él no entendía, ¿no? Entonces, en lo personal, sí me queda claro, con el ejemplo que me platicó de la célula, ¿no? Que está, pues, dentro de mí y no puede. Déjame nomás agregar algo más, ¿no? Pero Ajá, sí. existe algo que se llama entrelazamiento cuántico. Ujú. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Eso es una cosa extraordinaria porque también la propone Einstein, ¿no? Es que Einstein Einstein fue considerado el hombre más brillante del siglo pasado.
Sí. O sea, no por nada fue considerado el hombre más brillante del siglo pasado. En más o menos antes de morir, ¿no? Einstein saca un artículo que le llaman el famoso artículo Einstein, Podolsky, Rosen, porque lo saca con otros dos autores, él y otros dos autores. Entonces, de ahí viene la idea del entrelazamiento cuántico, donde Einstein dice, obviamente Einstein hace una cuestión sobre la mecánica cuántica, ¿no? Y dice Einstein, existe algo que se llama el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué es el principio de exclusión de Pauli? El principio de exclusión de Pauli dice que en el átomo, ¿verdad? Ya ves que te dije que hay electrones por ahí orbitando el núcleo, porque los electrones no son partículas que componen el átomo, al igual que el núcleo. El núcleo está compuesto de protones y neutrones. Entonces, estos electrones, lo que dice Pauli, es que si se encuentran en el mismo estado, o vamos a llamarlo órbita, en el mismo orbital, no pueden tener el mismo spin, ¿no? Entonces, imagínate que el spin lo representamos, ¿no? No tenemos que entenderlo, pero el spin es como una especie de giro que tiene el electrón. Entonces puede girar a la derecha o puede girar a la izquierda. De hecho, la palabra creo que eso significa, ¿no? Spin significa giro, ¿no? Sí. Entonces, viene análogo, ¿no? A un giro que da la partícula, un haz de partículas de cierta composición, si son bosones o son fermiones, tienen una especie de spin, una especie de giro cuando deflectan por un campo magnético, ¿no? Por el cual pasan. Entonces, Pauli dice que dos electrones no pueden tener el mismo spin si se encuentran en el mismo nivel o en el mismo estado. Si vamos a suponer que el spin lo representamos con una flecha. Si este electrón tiene spin hacia arriba, el otro tiene que tener spin hacia abajo. Si le volteas el spin al que estaba arriba, el otro lo cambia hacia abajo. Entonces, pues sí, todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿no? Y dijeron, va. Entonces, Einstein era un famoso para hacer experimentos mentales. O sea, Einstein hacía experimentos en la mente. O sea, él hacía un experimento. O sea, sin construir una máquina, la máquina ya la construía con su mente, la pensaba. Y se ponía a cabo, echaba a andar el experimento en su mente, ¿no? Y obtenía los resultados en su mente y analizaba los resultados y luego daba una conclusión. Era inmenso, pues, o sea, era un ser extremadamente muy, muy, muy avanzado, ¿no? O sea, tenía una mente muy prodigiosa. Entonces, hace el experimento Einstein, dice, ok, dice, entonces, ¿todos estamos de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli? Sí, ok. Entonces dice Einstein, si yo tengo dos electrones que están así y están ligados, dice Einstein, entonces quiere decir que si yo a uno le cambio el spin, el otro automáticamente cambia el spin. Sí, dijeron, ok. Y si los separo, dice Einstein, una distancia de 1000 metros, pues si están conectados. Si les cambias el spin al electrón 1, el electrón 2 va a cambiar su spin. Ok, dice Einstein. Entonces vamos a suponer, como están conectados, dice, están ligados, voy a agarrar un electrón, lo voy a poner en un extremo de la galaxia y al otro electrón lo voy a poner en el otro. Y les voy a cambiar su spin. Y les pregunta, ¿en cuánto tiempo recibe la información un electrón al otro? O sea, ¿cuánto tiempo tarda el electrón 2 en saber que el electrón 1 cambió su spin? Y todo el mundo se quedó, no, pues instantáneamente, no puede ser. O sea, el artículo viene a que Einstein dice que eso no puede ser posible, porque viola el principio de causalidad. Para lograr eso tienes que mandar la información más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Pero lo importante es que el concepto de entrelazamiento cuántico lo dejó en ese artículo Einstein. ¿Qué quiere decir? Que todo está conectado, Armando. Y es una red de información. O sea, por esos filamentos que viste, hay una serie de información que se está mandando, ¿no? Constantemente, a unos tiempos que son tiempos más cortos de los que nosotros estamos acostumbrados a experimentar.
O sea, son tiempos súper pequeños donde la información está viajando constantemente en el cosmos. Entonces, es como si es como tu cerebro. O sea, tu cerebro lo está haciendo. Obviamente el cosmos seguramente lo hace más rápido porque es más grande. Entonces, si eso tiene conciencia, no lo sé, sería adelantarse demasiado. Pero lo que sí te digo es que todo está conectado y todo está conectado en información. O sea, no es un flujo de información que se está mandando. Entonces, si a eso te refieres de que alguien puede manipular esa información a su favor, pues yo no lo sé. Pero eso sí pasa, eso está pasando en el cosmos, ¿no? Y entonces puedes verte a tú como una parte de este organismo, si lo quieres ver así. Tú y yo somos parte de esto. La Tierra es parte de ese organismo, el Sol es parte, el sistema solar, nuestra galaxia es una célula, un cúmulo de estrellas seguramente es un órgano y así sucesivamente. Ok. Sí, sí, me queda claro. Para finalizar, pues, no me queda más que agradecerle por la invitación. Me siento honrado de que la haya aceptado y pues que vamos a andar aquí para los suscriptores que tenemos en el canal y para la gente que ve los videos también, que también les invito a que también se suscriban porque sí he visto en YouTube, ya ve que está Analytics que te dice qué tipo de gente ve pues el contenido y me doy cuenta que mucha audiencia que no son suscriptores pues ve los videos pero no se suscriben, entonces les invito a suscribirse para que vean más material de ese si les gusta, ¿no? Obviamente. Pero igual, le comento, le doy las gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Eh, hermano. Esperemos, ¿no? A ustedes más que nada, porque pues por haber aceptado y pues me honra sinceramente que haya aceptado. La semana que entra hablaremos del terraplanismo. Igual también invité a una persona igual que es creyente. Vamos a ver si vamos a tener una especie de plática para compartir ahí ideas y pues veremos cómo se pone la cosa. Le doy las gracias, maestro. Voy a compartir su canal, voy a poner la liga en la descripción para que conozcan más su trabajo. La gente que no conozca al maestro, el maestro trabaja para una institución, está actualmente dando clases de física, pero igual visiten el canal para que conozcan más su trabajo y cualquier duda que tengan un maestro sobre cualquier trabajo, ya sea pues de física, cualquier cosa, pues pueden contactarlo, ¿no? Y Claro que incluso sí. pedir asesoría, ¿no? Me imagino. Ok, Sí, claro que sí. ok, muy bien. Entonces, estamos al pendiente de la siguiente semana. ¿Algo más que le gustaría agregar? Pues sí, mira, nada más por último, ¿no? Agregar que si nosotros, como te comenté al principio, partimos de la idea de Dios, yo creo que todos coincidimos con él. La onda es cuál es la sustancia, ¿no? Que nos lleva a él. Este, eh, Cuando estábamos platicando, ¿no? Sobre la concepción cristiana, pues ellos plantean, ¿no? La idea de este Dios omnipotente, omnipresente, que no podemos definir. Efectivamente, pues es que ¿cómo una célula puede definirte a ti como organismo? No puede. Así como nosotros somos parte de este gran máquina, pues no podemos verla. O sea, es como cuando decíamos, ¿cómo sabemos que nuestra galaxia es una galaxia espiral? Pues porque lo sé, porque yo no puedo verla, ¿eh? No podemos salir de la galaxia y ver cuál es su forma. Lo que sí es que podemos decir que pertenecemos a una galaxia espiral porque podemos observar otras. Entonces, cuando observo yo otras, observo los patrones, los comparo con los patrones que yo observo en nuestro cielo. Y entonces concluyo, ¿verdad? Que lo más cercano y lo más parecido es que nosotros seamos una galaxia espiral. El concepto de Dios es mucho más difícil porque no tengo otro cosmos como para poder compararlo que, que, que esto es Dios. Y eso es lo que lo hace sumamente complicado. Entonces, lo que te comento yo es que todos seguramente, ¿no? Llegamos o tenemos, ¿no? De manera inicial, todos estamos de acuerdo con el concepto,
el problema es la evolución de cada quien, ¿no? O sea, básicamente, ¿cuál es la sustancia? ¿Cuál es la síntesis, ¿no? De ese conocimiento. Y bueno, te agradezco por la información. La verdad, yo también disfruté bastante esta charla, que creo que es lo que se trata, ¿no? Así es. Entonces despedimos el programa. Igual, reitero, no repito, visiten el canal del maestro. Está muy bueno, tiene muchísima información de física. Y vuelvo a repetir, ¿no? Cualquier asesoría que gusten, lo pueden contactar. En la descripción también puedo compartir su teléfono en caso que lo quieran contactar. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Muy bien, Perfecto, Armando. entonces lo dejo, maestro, para que Pues, descanse. Muchísimas gracias. Y entonces nos ponemos en contacto para otro programa. ¿Ok? muy bien, nos vemos en el siguiente programa. Saludos, maestro. Hasta luego. Bueno, gracias.